En Costa Rica hubo elecciones y los resultados ya generaron polémica dentro y fuera del país. Laura Fernández, candidata del presidente saliente, Rodrigo Chávez, se impuso en las urnas en un contexto marcado por el desgaste de la política tradicional, el malestar social y una región centroamericana cada vez más tensionada entre promesas de orden, ajuste económico y cuestionamientos a la democracia. Pero, ¿qué expresa realmente este triunfo que habla de cambios bajo un programa de gobierno marcado por la continuidad? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Carlos Cascante Segura, profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, doctor en Historia y máster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este resultado electoral? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. Hacemos ahora el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. Un gusto estar en Enfoque, Ale. El gusto es nuestro. La candidata conservadora Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera vuelta. ¿Qué primeras lecturas es de este triunfo y quién sucederá a Rodrigo Chávez? Primero señalar que no es ninguna sorpresa que haya ganado en primera vuelta. Ella es la candidata de un gobierno altamente popular en el país, con un 60% casi de aprobación al presidente, con indicadores de confianza del consumidor muy altos también en Costa Rica, de forma tal que responde a una lógica política dentro de la normalidad. Asimismo, hay que señalar que a lo largo de estos 4 años la presidencia ha realizado un esfuerzo consistente por asegurarse su legado, su reelección, trabajando alrededor de las costas, buscando consolidar una coalición electoral ganadora, de forma tal que ese es el fruto, ese es el resultado abultado de la elección es el fruto de esos factores. ¿Y qué rol jugaron las élites empresariales y financieras en esta elección? Las élites empresariales y financieras están divididas, Alejandra. Ujú. Hay un grupo que respalda la labor del gobierno, que considera que es un gobierno modernizador en ciertos aspectos, mientras que otra parte de las élites, especialmente las que se han sentido más perjudicadas en razón del bajo costo del dólar, es decir, la élite más exportadora, por el contrario, lamenta mucho algunas medidas económicas del gobierno, de forma tal que también en eso hay una división en torno al sistema económico costarricense. Carlos, Fernández llegó con un discurso de gestión y orden. Ujú. ¿Es un poco continuidad del rumbo neoliberal o hay algunos matices? ¿Qué podemos esperar de su gobierno? Eh, la coalición del chavismo es una coalición muy variopinta, Alejandra. ¿No? Y lo que ha hecho la candidata en términos generales es reproducir a su manera las formas y expresiones de Rodrigo Chávez. Y ella se ha presentado como continuadora del gobierno de Rodrigo Chávez, pero la coalición, una vez tenga que asumir el poder, tendrá muy probablemente que hacer adaptaciones, porque por un lado tenemos conservadores económicos, digamos, tradicionales, mientras que por otro lado también tenemos grupos evangélicos, que están buscando otra serie de regulaciones en lo cultural. Es decir, si bien ella se presenta inicialmente como una sucesora de Rodrigo Chávez, tendrá que lidiar con una coalición con la cual no tuvo que lidiar Rodrigo Chávez durante su gobierno. Y eso la va a tener que llevar a hacer movimientos, creo yo, en su forma de gestionar el poder. Aunque sí creo que hay elementos que no van a cambiar. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, su discurso de mano dura para combate de la enorme delincuencia que está experimentando el país en los últimos años, eso no va a cambiar. La cercanía con gobiernos de la derecha latinoamericana, como el gobierno de Bukele en Centroamérica, el de Milei en Argentina, la cercanía con el gobierno de Trump, eso no va a cambiar, pero sí necesariamente tendrá que adaptarse porque mm, Rodrigo Chávez tiene una popularidad
que se encuentra por encima de la de Laura Fernández y eso la tiene que mover a adaptarse si no quiere rápidamente ver limitado o reducido el alcance del triunfo obtenido en las elecciones de febrero. Carlos, y en esta continuidad de política exterior, pensando en el alineamiento con Estados Unidos, ¿cómo impacta esto dentro de Centroamérica y el Caribe? Hay un elemento importante, ¿por qué Costa Rica es interesante para los Estados Unidos y qué se está discutiendo ahora? En realidad ahora la discusión de fondo, una vez sobrepasado el tema del 5G, que creo que ya es un tema superado en términos de que las empresas chinas han quedado excluidas temporalmente, pero en una situación en que es muy difícil que recuperen terreno. ¿Qué es lo importante para Costa Rica y los Estados Unidos? La negociación de dispositivos médicos. Costa Rica es un importante oferente de dispositivos médicos a los Estados Unidos con una enorme cantidad de empresas estadounidenses instaladas en el país. De forma tal que a la administración no le queda más, y creo que cualquier administración que hubiera llegado al poder, que intentar adaptarse a los designios de Washington para mantener esto. Creo yo que en Centroamérica Costa Rica ha perdido su espacio de país más cercano a los Estados Unidos con El Salvador de Bukele. Es decir, ahora para las autoridades estadounidenses representa más Bukele que lo que pueda representar Costa Rica políticamente hablando. Y el impacto del buquelismo en términos de expansión de sus ideas y de presencia de la figura de Bukele es mucho más impactante que lo que Costa Rica puede ser. Creo que para cualquier gobierno que llegara, la necesidad de adaptación y de lidiar con esto para no causar un daño económico muy fuerte para el país era la salida o es la salida a la cual se puede aspirar en este contexto internacional. ¿Y qué podemos esperar por parte de los movimientos sociales? ¿Va a haber algún tipo de conflicto o todavía es muy temprano y están acomodando el cuerpo tras los resultados? Es temprano, Alejandra. Mucha gente se pregunta por qué durante la administración de Rodrigo Chávez realmente esto fue limitado. Los movimientos políticos en Costa Rica no saltaron. Y es que en realidad, si uno lo analiza, el gobierno de Rodrigo Chávez no realizó ninguna transformación importante. Todo lo había hecho el gobierno de Carlos Alvarado. El nuevo paquete de impuestos que la gente critica y se lamenta lo pasó el gobierno de Carlos Alvarado y lo cobró el gobierno de Rodrigo Chávez. Las reformas al sector público, generalmente el más propenso, con sindicatos más fuertes en Costa Rica, a levantarse y hacer protesta social, pasó durante el gobierno de Carlos Alvarado. La ley antihuelgas pasó durante la administración de Carlos Alvarado, de forma tal que Rodrigo Chávez no tuvo que tomar ninguna medida de estas y eso también contribuyó a su popularidad. Ahora, el paquete de impuestos se está agotando, el Ujú. contexto internacional económico se pone más complicado, los recortes sociales se van a ver más claramente en esta administración. Entonces, es más probable que el gobierno de Laura Fernández tenga que lidiar con levantamientos sociales. Por otra parte, la oposición que ha quedado muy golpeada después de la elección, está en un proceso de reconfiguración que no sabemos hasta qué punto va a llegar. Algunos miembros de la oposición, de los partidos de oposición, están intentando hacer coaliciones para oponerse a ciertas políticas que la administración o que la futura administración Fernández ha anunciado, que son continuidad de esta, de forma tal que me parece que el escenario es más propenso a este tipo de manifestaciones durante los próximos 4 años que lo que fueron durante estos pasados 4 años. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados con el programa económico de Laura Fernández? Es una buena pregunta. Me parece que los sectores agrarios van a seguir siendo muy golpeados por estas políticas. Ya lo fueron muy golpeados durante la administración de Carlos Alvarado y durante la administración de Rodrigo Chávez. Habrá una profundización de los recortes al gasto público. Efectivamente, eso provocará lesiones a los servicios de salud que ya están muy deteriorados.
a los servicios educativos, es decir, aquellos grupos más alejados del Valle Central en las costas son los que más lo van a sufrir. Está por verse también cómo opera la reforma del sistema eléctrico Ujú. y que eso favorecerá a algunas empresas que producen electricidad de forma privada, pero que lesionará al empleado público que venga del ICE. Entonces, creo que los más perjudicados en términos de reforma serán los empleados públicos de instituciones autónomas que brindan servicios públicos que tradicionalmente han estado cerrados a manos privadas y la agricultura que de por sí ya ha sido muy golpeada en estos últimos años por las reformas que han eliminado cultivos base de seguridad alimentaria y que han reforzado la idea de cultivos para la exportación. Carlos, ¿y qué va a pasar con el equilibrio de poderes tras esta elección? El resultado de la elección, si bien le da mucho poder al gobierno de Fernández, un poder que no se había tenido en muchísimos años, con una mayoría absoluta en el Congreso, no llegó a ser tal que fuera mayoría calificada. Ujú. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se pueden hacer grandes reformas al sistema de poderes sin acuerdos con al menos una parte de la oposición. Por otro lado, si bien se vienen una renovación de la Corte Suprema de Justicia, el sistema costarricense está hecho para que los magistrados permanezcan en el cargo. ¿Por qué? Porque lo que se debate es si un magistrado puede continuar y para que no continúe también se requieren 38 votos en contra de la continuidad. De forma que si la mayor parte de magistrados que están ahora ocupando sus cargos deciden no retirarse, el gobierno tendrá que buscar la manera de conseguir 38 votos. Ojo, este elemento que evita cambios sustanciales no quiere decir que el gobierno no pueda llevar adelante propuestas económicas muy fuertes como la venta del Banco de Costa Rica, que de alguna manera había acuerdo entre las élites económicas de su venta y también en las élites políticas. No implica que no pueda haber una liberalización de el servicio eléctrico. No implica que no pueden haber reformas a los sistemas de pensiones, no implica que no puedan haber reformas a la Caja Costarricense del Seguro Social, al menos parciales. Es decir, el gobierno ha quedado, el nuevo gobierno ha quedado muy empoderado, pero el sistema costarricense, construido de una institucionalidad de larga data, e incluso la Constitución del 49 está hecha para intentar limitar este tipo de cosas. Quizá por eso la presidenta ha hablado de la fundación de la Tercera República, Ujú. hablando de una transformación incluso constitucional, pero nuevamente para hacer eso tendrá que negociar con la oposición. Una oposición, Alejandra, que no es necesariamente monolítica tampoco en oposición al gobierno. Habrá que ver cómo se mueven. Hay dos factores que creo que van a mover esto muy interesantes. ¿Cuán monolítica es la oposición? Probablemente no lo sea, pero tampoco la fracción del gobierno y los grupos que integran la coalición del gobierno son monolíticos. Pueden generarse fracturas, pueden generarse grietas, de forma tal que no estamos ante actores unívocos, actores que uno tenga ya por seguro cómo se van a comportar y habrá factores que favorezcan la continuidad de la unión o su separación. Una de ellas, el presidente Chávez. ¿Cuán cercano estará el presidente Chávez del gobierno de Laura Fernández? ¿Cómo estará la relación entre el presidente Chávez y la presidenta Fernández una vez la presidencia Fernández asuma el cargo? ¿Qué podemos esperar para los primeros 100 días de gobierno de Fernández? Ya han anunciado una serie de leyes, especialmente vinculadas con aquellas que no pudieron pasar durante la primera administración del chavismo. Entre ellas se habla de la ley de reforma de las jornadas de trabajo, las famosas jornadas 4-3, que han tenido mucha oposición en Costa Rica y mucho debate. Se habla de la ley de apertura del espectro eléctrico, de forma tal que empresas privadas puedan producir más electricidad y venderla al ICE.
En fin, se habla de una continuidad de esto. Mi impresión, y puede ser que me equivoque, es que van a aprovechar, el gobierno tiene que aprovechar los primeros 6 meses para impulsar este tipo de reformas cuando tiene alguna seguridad de que su fracción en el Congreso es monolítica o por lo menos está controlada. Porque una vez pasados esos 6 meses, el gobierno puede empezar a perder impulso, pueden empezar a darse los primeros ataques de corrupción dentro del gobierno, lo normal dentro de una administración en Costa Rica, y podría eventualmente complicársele el panorama. La otra posibilidad, Alejandra, es que empiecen de una vez con la idea de reformas constitucionales, que no me parece lo estratégicamente más viable. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno es consolidar los triunfos que relativamente puede ser fácil, y una vez consolidados esos triunfos, pues intentar pasar a aquellas reformas constitucionales como reforma a la Corte Suprema de Justicia, que está dentro del escenario, reforma al periodo presidencial, la reelección presidencial, que también está dentro del escenario y que fueron utilizados por la oposición para generar temor en la opinión pública sobre los intereses de continuidad y de posible autoritarismo que pueda ofrecer esta administración, que también están presentes, por supuesto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas en Costa Rica. Carlos Cascante Segura, profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, doctor en Historia y máster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Ha sido un gusto. Buenos días, buenas tardes. Es momento de despedirme. Si les interesó este programa, suscríbanse al canal, compartan el contenido para que más contenido geopolítico llegue a más personas y dejen sus mensajes. Iniciemos este debate siendo parte de una comunidad que le interesa estar informado más allá de los titulares y, ¿por qué no?, cuestionar el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.